todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos el caso de Vilma Niño de Guzmán, sucedido en Perú. Acompáñenme a ver todos los detalles. Vilma Gabriela Niño de Guzmán de la Rosa nació el 15 de enero de 1951 en Lima, Perú. Poco se sabe de su vida, solamente que durante su juventud trabajó en el Departamento de Relaciones Públicas de la municipalidad, donde conoció a un hombre llamado José Manuel Tejada Ramírez, quien nació en 1924 y era un ex capitán de infantería, el cual le llevaba más de 20 años. El hombre, luego de retirarse del ejército, comenzó a trabajar como director de obras públicas en la municipalidad. A pesar de la diferencia de edad entre ambos, iniciaron una relación sentimental y se casaron. A los 49 años, Vilma soñaba con ser madre, pero su edad y la de su esposo, quien para ese entonces tenía 75 años, era un factor limitante. Por ello, la pareja se sometió a una fertilización asistida, hasta que finalmente ella quedó embarazada. El 5 de julio del año 2000 dio a luz a María Stephanie Tejada Niño de Guzmán, su única hija, mientras que José ya tenía descendencia de su matrimonio anterior. La mujer estaba dichosa, pues había alcanzado su máximo sueño, el de ser madre. Vilma era una mujer católica, conservadora y sobreprotectora con su hija, quien fue creciendo, y al llegar a la adolescencia la relación con su madre se tornó complicada. Su padre ignoraba las peleas que ambas tenían, no por falta de interés, sino porque padecía Alzheimer, enfermedad que lo alejaba completamente de la realidad. Los altercados entre madre e hija escapaban de la casa a la calle. Era común para los vecinos verlas discutir en el jardín de la casa ubicada en el lote 10 de la avenida Alameda del Corregidor, en la urbanización Los Girasoles en la capital del país. Algunos pensaban que la joven había sido adoptada por la pareja, mientras que otros creían que era la nieta de Vilma o que la habían recogido de la calle cuando era pequeña. La mujer solía pasar más tiempo en su hogar porque se había jubilado de su trabajo. Todos los días salía a barrer y a arreglar su jardín, el cual era uno de sus pasatiempos favoritos, y la alejaba por momentos de la difícil relación que tenía con Stephanie. La adolescente constantemente cambiaba de colegio. En abril de 2013, con 13 años, ingresó a la institución educativa Sigma de La Molina, donde cursaba el segundo año de secundaria. Se mostraba como la chica popular. Se tomaba fotos que la hacían lucir de más edad y provocativa, las cuales publicaba en sus redes sociales, y hacía que los chicos de años más arriba se fijaran en ella, por lo que nunca le faltaron pretendientes. Un alumno de cuarto año llamado Fernando Jesús Lozano, de 15 años, la observaba siempre en el patio del colegio durante las horas de recreo. Era un chico introvertido con un rendimiento académico promedio. Para el joven, ella era una chica inalcanzable, parecida a las que veía en los cómics que leía todos los días. En ese tiempo, Fernando comenzó a hacer ejercicio, y los cambios en el cuerpo del joven eran evidentes. Stephanie obviamente los notó y comenzó a fijarse en él. Al poco tiempo comenzaron a ser novios, pero la relación realmente no era nada buena. Stephanie era una jovencita manipuladora. Ella hacía que Fernando hiciera lo que ella quería, y él estaba obsesionado con ella. Le hacía caso en todas sus órdenes sin siquiera pensarlo. La relación poco a poco fue avanzando, a pesar de que la psicóloga del colegio mandó a llamar a los padres de Fernando para decirles que ella pensaba que era mala idea que fueran novios, porque ella lo manipulaba demasiado. Pero los padres de Fernando no hicieron nada por frenar esta relación, la cual, como les digo, cada día se iba consolidando más. Mientras tanto, en casa de Stephanie las peleas continuaban. Ella y Vilma se atacaban todos los días, se decían cosas muy feas y parecía que ya no tendrían una buena relación cuando Stephanie fuese independiente. Vilma no sabía cómo tratar tampoco el hecho de que su hija ya tuviera un novio.
Al final de cuentas, el ambiente en la casa cada vez era peor. Llegadas las vacaciones de fin de año y el año nuevo 2014, la pareja de jóvenes tenía más tiempo libre para verse. Fue así como en la mañana del 11 de enero de 2014, Stephanie aprovechó que Vilma bañaba a su esposo de 90 años, quien para ese momento ya estaba parapléjico y sufría de demencia senil, para poder meter a escondidas a su novio en su cuarto ubicado en el segundo piso de la casa. El jovencito estuvo allí durante varias horas viendo películas y manteniendo relaciones sexuales con ella. Cada vez que podía, Stephanie salía para que su madre no sospechara lo que estaba pasando. En la casa también estaba la hermana de Vilma. Ambas estaban ajenas a lo que estaba haciendo Stephanie. Pero Fernando comenzó a preocuparse porque su padre, Walter Lozano, lo comenzó a llamar insistentemente para saber dónde estaba, ya que se había ausentado varias horas de su casa. El hombre no aprobaba la relación con la joven, porque decía que manejaba a su hijo a su antojo, y además tenía relaciones con otros muchachos. Pasadas las 8 de la noche, el joven aún permanecía en la vivienda. Estaba nervioso y quería irse. Poco tiempo después, la tía de Stephanie se fue, y ella le dijo a su novio que la zona estaba despejada para que saliera. Pero Fernando ya le había escrito un mensaje a su padre diciéndole que lo fuera a buscar. Mientras los adolescentes ideaban un plan para que Fernando saliera sin ser descubiertos, el padre de este llegó a la casa y tocó el timbre. Fue Vilma la que abrió la puerta. Él preguntó por su hijo. Ella no sabía bien qué estaba sucediendo, hasta que el padre de Fernando le explicó que su hijo estaba en la habitación con Stephanie. Esto hizo que Vilma se enojara muchísimo. Cerró la puerta en la cara del padre de Fernando y subió rápidamente a la habitación de su hija para ver si esto era verdad. Cuando abrió, efectivamente, encontró a los dos adolescentes en el lugar. Así comenzó una discusión, esta vez muchísimo más acalorada que las que habían tenido en otras ocasiones. Esta discusión incluso llegó a lo físico. Vilma comenzó a golpear a su hija Stephanie, la cual le pidió ayuda a Fernando. Fernando y Vilma también comenzaron a forcejear. La lucha hizo que Vilma arañara el brazo de Fernando. Y al final también Stephanie la empujó y ella se dio un golpe en la cabeza. Cayó en el suelo y las manchas de sangre se podían ver en la habitación. Los dos jóvenes estaban espantados por lo que había sucedido. Fueron al baño de Stephanie, se lavaron las manos y se cambiaron la ropa que se había manchado con sangre. Lo que estaba haciendo Fernando era ponerse muy nervioso. Ambos bajaron las gradas, abrieron la puerta para que Fernando se fuera con su padre. El hombre notó que su hijo no estaba bien. Eso sí, vio que Stephanie estaba muy tranquila. Ambos quedaron de hablarse en los próximos días. Pero en el trayecto a casa de Fernando, su padre le quitó el teléfono celular y le dijo que ya no quería verlo con Stephanie. Le decía que era una mala influencia y que ellos dos no hacían buena pareja. Stephanie durante los siguientes días trató de comunicarse con Fernando para avisarle que su madre había perdido la vida, pero este no le contestaba, obviamente porque no tenía el teléfono. Así que ella decidió hablar con un primo de este de nombre Marco a través de su cuenta de Facebook, en la cual le envió un mensaje diciéndole que necesitaba hablar con su novio. Le mintió diciéndole que su madre la había botado de la casa y necesitaba comunicarse con Fernando, porque supuestamente estaba embarazada. La conversación entre ellos por chat duró aproximadamente 1 hora. Pasaron los días y el cuerpo de Vilma permanecía inerte en la habitación de su hija. Ya había empezado a descomponerse y el olor comenzó a hacerse más fuerte. La joven cubrió el cuerpo de su madre con papel periódico y le colocó varias mantas para tratar de disipar el olor. No sabía qué hacer y pensó en varios planes para deshacerse de ella. Tomó dinero de la caja fuerte de sus padres y compró diferentes químicos, aerosoles, frascos de insecticida aromatizante y vinagre para mitigar el olor. Asimismo, comenzó a gastar grandes sumas de dinero en ropa, cambios de look y salidas con sus amigos. Se compró un celular con la identificación de su madre y hasta adquirió un perro de raza. Se tomaba fotos y las publicaba en las redes sociales como cualquier adolescente. Parecía que la muerte de su madre no le había preocupado. Es más, parecía que tenía muchísima más libertad.
Cuando sus amigos le preguntaban de dónde sacaba el dinero para comprar las cosas, ella les decía que sus padres se habían ido de viaje a Europa y le habían dejado dinero para sus gastos. Algunos se preguntaban cómo una madre tan controladora se había ido de viaje dejando a Stephanie sin la custodia de algún adulto. Con el paso del tiempo, obviamente, los familiares de Vilma comenzaron a preocuparse. No tenían ni una sola noticia de la mujer, y Stephanie comenzó a recibir llamadas de estos familiares. Ella decía que su madre estaba fuera, que tardaría unos días más en volver o inventaba cualquier excusa. Una de las personas que le preguntó a Stephanie sobre su madre fue la sobrina de esta llamada Isela de Niño. A ella Stephanie le dijo que su madre estaba en un retiro, pero que volvería en las próximas semanas. Mientras tanto, los vecinos también comenzaron a notar cosas extrañas. Primero, el jardín de la casa estaba completamente abandonado, y como ya dijimos con anterioridad, a Vilma le encantaba mantenerlo muy bien. Además de eso, ya no habían visto a la mujer y a su esposo en los paseos que daban durante la mañana y también en algunas ocasiones durante la tarde. Pero al parecer las excusas que Stephanie daba eran creídas por familiares y amigos. Mientras tanto pasaban las semanas y el cuerpo de Vilma se descomponía cada vez más. En otro ambiente de la casa se encontraba José, ajeno a todo lo que estaba ocurriendo y sin la menor idea de que a pocos metros de él estaba su esposa muerta. Su hija lo había descuidado. El hombre prácticamente no comía. Comenzó a perder peso y su estado era deplorable. En medio de las lagunas mentales, a veces confundía a su hija con su esposa. Así transcurrieron las semanas, y a la jovencita parecía no importarle convivir con el cadáver de su madre. Su novio la visitaba constantemente, y en una de esas visitas, el 7 de marzo de 2014, ambos chicos subieron a la habitación, al no soportar el olor que emanaba del cuerpo ya casi descompuesto. Colocaron un ventilador en el piso, debajo de la cama para disipar el olor. Además le rociaron colonia y otros químicos ambientadores. Stephanie intentó mover el cuerpo de su madre y le pidió ayuda a Fernando. La pared de su cuarto había sido pintada de negro para cubrir las manchas de sangre que había. Los casi 2 meses que habían transcurrido desde la muerte de Vilma y las versiones diferentes que daba la joven sobre el paradero de su madre generaron la desconfianza de los hermanos de la mujer, quienes el 8 de marzo de 2014 fueron a la Policía Nacional de Perú para que investigara su desaparición. Ese día Stephanie cumplía 57 días conviviendo con el cuerpo de su madre debajo de su cama. Ya había planeado con algunos amigos en los siguientes días sacar el cuerpo e irlo a enterrar a un cerro, pero ya no le dio tiempo de hacer esto. Ese mismo día, a las 8 de la noche, varias patrullas llegaron a la casa de la familia. Stephanie estaba muy asustada. A los agentes de seguridad los acompañaba la tía de la joven, hermana de Vilma. Los agentes comenzaron a tocar la puerta, también llamaron al teléfono de la casa, pero parecía que nadie respondía. Ante la insistencia, al final Stephanie terminó abriendo. Los agentes se dieron cuenta que la casa estaba muy descuidada. Había basura y ropa sucia tirada por todas partes, además del olor que provenía del segundo nivel. Obviamente esto les pareció demasiado extraño. Fueron revisando una a una las habitaciones, primero las del primer nivel de la casa, y luego fueron hacia arriba. Allí se dieron cuenta que la habitación que pertenecía a Stephanie estaba cerrada con llave. Ellos le pidieron a la adolescente la llave para poder abrir. Ella primero les entregó un manojo con muchas llaves que ellos comenzaron a probar una a una. Pero la hermana de Vilma, la tía de Stephanie, estaba tan nerviosa que le pidió a la adolescente que abriera rápido esa habitación. Al final Stephanie se sacó una llave que había escondido en sus partes íntimas y se las dio a los policías. Esta era la llave que abría su cuarto. Cuando los agentes abrieron, se encontraron con la terrorífica escena. El cuerpo de Vilma estaba debajo de la cama, cubierto con mantas en un avanzado estado de descomposición y prácticamente irreconocible. En la escena encontraron frascos de aerosoles, insecticidas, aromatizantes, pintura negra, una manta bañada en vinagre y un cuchillo. También había una Biblia, un crucifijo
y una estampita que la víctima le había regalado a su hija. En otra de las habitaciones estaba el padre de Stephanie en un estado terrible de salud, con evidentes signos de desnutrición, desasiado y con una barba larguísima. El hombre nunca se dio cuenta que su esposa estaba muerta y quedó bajo la custodia de los familiares de la víctima. Aunque los familiares de Vilma detallaron que estuvo desaparecida 20 días, los peritos de criminalística sospecharon tras observar el estado de descomposición del cadáver que habían sido 2 meses. Los expertos hicieron el levantamiento del cuerpo y lo trasladaron a la morgue central de Lima para poder hacerle todos los análisis forenses y determinar las causas de la muerte. Al lugar llegó la fiscal Neide Cachay Chávez, quien conjuntamente con los peritos recogieron huellas y realizaron pruebas de luminol en las paredes, las cuales habían sido pintadas para borrar manchas de sangre. También tomaron muestras del piso donde estaba el cuerpo. La menor fue llevada al Centro Preventivo del Niño y del Adolescente de Salamanca, donde fue interrogada. Stephanie confesó ante la policía que había sido su pareja Fernando quien acabó con la vida de su madre y luego colocó el cuerpo en ese lugar. La adolescente comentó que el 11 de enero ella había invitado a Fernando a su casa para estar con él y mantener relaciones sexuales. Obviamente esto a escondidas de su madre, porque ella no iba a aprobar que ellos hicieran eso en su casa. Pero como ya sabemos, las cosas se salieron de control. Stephanie primero solamente dijo la versión que ya conocemos, que habían peleado y las cosas habían salido mal, pero luego dio muchísimos más detalles de lo que había pasado ese día. Ella dijo que su madre comenzó a pegarle con un fierro, y que su novio Fernando comenzó a defenderla. Supuestamente Fernando tenía una mancuerna en la mochila. Tomó esta para poder atacar a Vilma. De algún lado, el adolescente también tomó un cuchillo, pero Stephanie comentó que su madre se lo había quitado. Supuestamente Fernando se sintió amenazado porque Vilma tuviera la hoja del cuchillo en su mano, así que tomó la mancuerna y la golpeó 3 veces en la cabeza. Esto provocó las manchas de sangre en la habitación y que Vilma perdiera la vida. Stephanie también dijo que había sido Fernando el de la idea de poner el cadáver debajo de la cama y luego pensar en una mejor solución. También se refirió a que no denunció el crimen porque Fernando la chantajeaba diciéndole que se iba a suicidar si lo acusaba, culpándola a ella de la muerte. La noticia sobre el hecho corrió como pólvora por los medios de comunicación, quienes reseñaron el caso. El comandante Rafael Morón, jefe de la División de Investigación Criminal del Distrito de La Molina, informó a la prensa que según los exámenes preliminares, la mujer había sido asesinada el 11 de enero. Comentó que hasta el momento el móvil del asesinato estaba bajo investigación y que la causa de la muerte todavía no se había podido identificar al 100%. También indicó que la policía ya estaba buscando a Fernando para esclarecer el crimen. La primera Fiscalía Penal del módulo de La Molina formalizó el proceso contra Stephanie por los delitos de parricidio y encubrimiento personal y fue puesta a disposición del juzgado de familia, el cual ordenó su detención en un centro de menores llamado Hermelinda Carrera. El fiscal Héctor Rodolfo Villar informó que continuarían las investigaciones, así como la implicación de Fernando en el caso. A pesar de la denuncia que había en contra de Fernando, la policía no giró una orden de captura como tal, debido a su condición de menor de edad, sino que lo mandaron a citar a una comisaría. Rápidamente, el abogado defensor de Fernando, quien había sido contratado por sus padres, llamó a las autoridades para decir que al día siguiente el joven se presentaría para dar su versión de los hechos, y así fue. Fernando al día siguiente se presentó en una comisaría y luego fue trasladado a otro lugar para rendir declaración. Esta declaración era contradictoria con la que Stephanie había dado, porque él dijo que la persona que le había pegado a Vilma para quitarle la vida no había sido él, sino que había sido Stephanie con el fierro con el cual su madre le había pegado. El padre también dio su versión de los hechos. Él dijo que cuando llegó a la vivienda a buscar a su hijo, la víctima lo atendió, pero no le dijo que era la madre de Stephanie, sino una tía. También comentó que lo insultó y le tiró la puerta en la cara. Dijo que después de unos 25 minutos salieron los 2 adolescentes, y el hombre sostuvo que su hijo era inocente. Mi hijo es inocente,
sería incapaz de matar a nadie. Simplemente actuó bajo influencias de una mala chica, ¿no? Y él, por su pasión, por el amor que esto de repente pues estaba un poco cegado. Él está arrepentido simplemente por haber callado. Está arrepentido por haber callado de miedo, de bajo amenazas y todo esto. Lamentablemente se enamoró de la mujer equivocada. Según el testimonio de Fernando, Vilma trató de agredir a Stephanie en el primer piso y luego en la habitación del segundo, abalanzándose hacia él con un cuchillo. Detalló que él tiró a la mujer al piso, pidiéndole que se calmara, y mientras hacía esto, Stephanie le incrustó un fierro en el ojo izquierdo y luego la golpeó en la cabeza varias veces. Al terminar le dijo que ella se encargaría y en ese momento él se fue. Según el abogado, el 16 de enero ambos menores se vieron nuevamente en la vivienda y fue allí cuando Stephanie le dijo a Fernando que su madre estaba muerta. El chico destacó que su relación con Stephanie fue muy bonita cuando comenzó, pero después ella empezó a salir con otro chico de nombre William y luego con 3 muchachos más. Fernando también comentó que estos 3 nuevos enamorados que Stephanie tenía eran los chicos que le iban a ayudar a llevarse el cuerpo de Vilma al cerro. Las versiones, como ya dijimos, eran contradictorias. Lo único que tiene claro la policía es que en la casa se dio una discusión y que luego de eso uno de los 2 chicos golpeó a Vilma en la cabeza con algún objeto. No se sabía si con el fierro que decía Fernando o con la pesa que decía Stephanie, pero de lo que estaban segurísimos también en ese momento era que ambos adolescentes habían encubierto el crimen durante 2 meses. Y es más, ninguno de los 2 había presentado un comportamiento diferente. Habían salido con sus amigos con normalidad, habían asistido a clases y parecían que estaban llevando una vida de lo más tranquila posible. Se ordenó que a ambos les hicieran distintas pericias psicológicas y se determinó que Fernando tenía una personalidad muy manipulable, debido a que él tenía miedo al rechazo y al abandono. También se concluyó en el peritaje psicológico que el sospechoso estaba en pleno uso de sus facultades mentales, pero era propenso a la mentira y a la manipulación de información. En el caso de Stephanie, los oficiales indicaron que no mostraba tristeza ni sentimientos de culpa, a pesar de haber pasado los últimos 2 meses con el cadáver de su madre escondido en su habitación. Al final se determinó que Stephanie fuese internada en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación Santa Margarita, mientras que Fernando fue llevado al Centro de Rehabilitación Juvenil de Lima, conocido como Maranguita. Al día siguiente, el 12 de marzo, el cuerpo de Vilma fue llevado directamente a un cementerio donde fue enterrado. En el lugar estuvieron presentes familiares y amigos cercanos, quienes pidieron la máxima pena para los 2 menores implicados en el homicidio. Desde Brasil llegó José Tejeda, hijo del esposo de Vilma, quien entabló una querella legal para solicitar la custodia de su padre, quien en ese momento, como ya dijimos, estaba a cargo de los familiares de la víctima, quienes estaban negando a entregárselo. El joven alegó que su padre estaba muy descuidado y que ni las autoridades ni nadie se habían preocupado por su salud. También indicó que tenía 10 años de no ver a su papá y que su relación con Vilma no era muy buena, ya que desde que se casó con ella, José se separó de su familia. Luego de varios trámites legales, el viernes 14 de marzo las partes llegaron a un acuerdo, y según el abogado de la familia Tejeda, llamado Roberto Miranda, la custodia le fue concedida al hijo de este. El hombre fue llevado a una residencia alquilada por su hijo, donde conviviría con sus nietas y bisnietas, quienes no lo veían desde hacía tiempo. Por su parte, el abogado solicitó a la RENIEC la entrega de los documentos extraviados de José, para poder solicitar el pago de su pensión, la cual no podían reclamar por la falta de papeles. Tras varios días de investigación, la policía tomó muchas pruebas en contra de Stephanie. Como ya sabemos, ella subió fotos a sus redes sociales estando muy tranquila, sin ningún tipo de remordimiento, hizo compras excesivas y también compró distintos productos de limpieza. Además de eso, tomaron como prueba muy importante los mensajes que ella había enviado al primo de Fernando para poder comunicarse con él. Estos mensajes también fueron tomados como prueba por la defensa del joven, quienes querían dar a entender que la única culpable de la muerte de Vilma había sido Stephanie,
y que Fernando simplemente había sido manipulado por ella. Aunque habían pasado ya muchos días, los peritos forenses que analizaron el cuerpo de Vilma solo pudieron certificar que ella presentaba algunos cortes en el abdomen y golpes en la cabeza, pero las pruebas aún no permitían descubrir quién la había asesinado. El antropólogo forense José Pablo Baybar dijo que era muy complicado saber quién había atacado a la mujer y de qué forma lo había hecho. Eso sí, aseguró el hecho de que el cadáver fue rociado con ácido muriático y dificultaba mucho el trabajo. El 15 de marzo, el juzgado de familia de La Molina Cieneguilla, presidido por Evelyn Bedoya Gálvez, anunció que citaría en los próximos días a un menor de nombre Luis Urbina, quien fue denunciado por Fernando de ser cómplice de Stephanie en el asesinato de su madre. Según Fernando, este tercer implicado había ayudado a Stephanie a ocultar el cuerpo, y que también había sido él quien la había acompañado a comprar todos los elementos químicos para poder contrarrestar el olor. Asimismo, este chico le había dicho a Stephanie que él le ayudaría a llevar el cuerpo a un cerro con otros amigos. Pero como sabemos, el traslado se frustró porque la policía llegó a la casa. También reveló que el sujeto dijo que él sabía cómo desaparecer un cuerpo, porque ya lo había hecho antes. Quien estaba muy pendiente también de la situación era Luis Neira, abogado de la familia de Vilma. Este señaló que en la cuenta de Facebook de Stephanie, Luis comentó una de sus fotografías publicadas el 8 de marzo, diciéndole que era muy hermosa. Con esto para él ya se podía saber que ellos tenían una relación cercana. Posteriormente, el 4 de abril, por órdenes de una jueza de familia, se realizó un careo entre los sospechosos, en el centro donde estaba recluida Stephanie. También participaron los abogados de ambos menores. 6 días después, peritos de la Policía Nacional y del Ministerio Público realizaron la reconstrucción del crimen, en la cual participaron ambos acusados, quienes llegaron pasadas las 8 de la noche a la casa donde ocurrió el asesinato. El lugar estaba fuertemente custodiado por policías. Luego de esto, el Ministerio Público acusó formalmente a Fernanda por parricidio y encubrimiento, mientras que Fernando recibió el cargo de homicidio calificado. Unos días después, José Tejeda, pareja de Vilma y padre de Stephanie, se pronunció por primera vez sobre el crimen. El hombre se veía ya con un mejor estado de salud. Parecía que su familia lo estaba cuidando muy bien, y fue a visitar a Stephanie al centro de menores donde estaba recluida. A su salida lo esperaban varios medios de comunicación. El hombre dijo que su hija era inocente. Declaró que ella era incapaz de hacer algo muy horrible, y enseñó un regalo que ella le había dado, el dibujo de un corazón con la inscripción «Te amo, papá» dentro de este. Unos meses después, el 27 de julio, el Ministerio Público emitió un dictamen en el que se consideró a Stephanie autora del asesinato, y Fernando fue catalogado como cómplice primario del delito. Para la policía, la hipótesis final era la siguiente. Fernando había inmovilizado a Vilma durante la pelea, agarrándola de las manos, mientras que Stephanie la golpeaba con un objeto contundente hasta ocasionarle la muerte. Para ambos se solicitó 6 años de internamiento en un centro de menores y el pago de 5,000 soles, unos $2,250 como reparación civil. Sin embargo, el abogado de Fernando no aceptó la última hipótesis del Ministerio Público, diciendo que si bien el adolescente había tomado de las manos a Vilma durante un momento, él después las había soltado. El padre del joven también mostró su indignación por la resolución, alegando que no había pruebas en contra de su hijo. La defensa de Fernando y el padre de este hablaron con la fiscalía para que a Fernando no se le considerara un cómplice en el crimen, sino otra víctima de Stephanie, porque aseguraban que él había sido manipulado por ella. Pero la fiscalía hizo caso omiso a estas peticiones. Para ellos, el hecho de que Fernando agarrara las manos de Vilma, aunque sea por un momento, había facilitado mucho a Stephanie el poderle pegar en la cabeza y quitarle la vida. Esto se pudo ver en el informe forense que se dio de la muerte de Vilma, donde se veía que ella presentaba varias fracturas en el cráneo. También se habló muchísimo sobre la relación que tenía Stephanie con su madre, la cual era muy mala, y de cómo Fernando siempre hacía todo lo que Stephanie le pedía.
La fiscalía además agregó en su informe final que había mucha premeditación en el crimen. El hecho de que los dos adolescentes se pusieran de acuerdo en ese momento para pegarle a Vilma en la cabeza, que durante días hubieran estado escondiendo el cadáver y además de eso que Stephanie comprara todos los productos de limpieza, demostraban para ellos que ninguno de los dos había sentido remordimiento por lo que había pasado. El juicio, que estuvo a cargo del juzgado de familia, culminó el 19 de octubre de 2014. Luis, el amigo de Stephanie, no fue imputado por ningún delito, mientras que Stephanie, de 14 años, y Fernando Lozano sí lo fueron. En el caso de los imputados, por ser menores de edad, se les aplicó solamente una medida socioeducativa de internamiento, ya que en Perú los adolescentes no pueden ser procesados en instancias mayores. La acusada fue sentenciada a una pena de 6 años internada en el Centro de Rehabilitación Juvenil Santa Margarita, mientras que para Fernando la condena fue de 4 años y 6 meses. Durante todo el proceso, Stephanie jamás lloró ni mostró arrepentimiento. Los policías no podían creer cuando declaró que la muerte de su madre había sido una liberación para ella. Tras culminar el juicio, quedaron varias interrogantes en torno al caso, que no fueron aclaradas por los cuerpos policiales. ¿Quién realmente le había quitado la vida a Vilma? Si bien la hipótesis del Ministerio Público era que había sido Stephanie, ella sostuvo hasta el final que había sido Fernando. Además, ¿cuál era el paradero de la ropa manchada de sangre que habían utilizado los adolescentes el día del crimen? ¿Algún otro adolescente ayudó a Stephanie a encubrir el asesinato de Vilma? Todas estas son preguntas que nunca tendrán respuesta. El 9 de julio de 2015, José Tejeda falleció, 4 días después de que Stephanie cumpliera 15 años. Posteriormente, el 26 de septiembre de 2018, la joven fue liberada, al igual que Fernando. Para la justicia peruana, ya pagaron y cumplieron sus condenas. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso muy impactante, muy terrible, una mujer que muere a manos de su hija y de su novio. Realmente no sabemos quién fue quien le pegó a Vilma, no sabemos exactamente cómo se produjo la pelea, pero al final estos dos adolescentes callaron el crimen, tuvieron un cuerpo debajo de una cama durante meses. Stephanie vivió con el cadáver de su madre en su propia casa, sin tener ni una sola pizca de remordimiento, sin mostrar sentimientos para nada. Realmente es increíble y es aterrador. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están, actualizo 3 o 4 veces por semana. Y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. También me pueden seguir en otras redes sociales, aparezco como LesmaVR, tengo Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.